Y déjenme ir compartiendo la pantalla. Ok, compartir. Listo. Ok, buenas tardes, buenas tardes. Perfecto. Así que, pues ya que estamos aquí, vamos a comenzar. Falta compartir el audio, compartir el sonido, si no nos escucha lo del video. Bien, bienvenidos y comenzamos. Ay, Me parece. O pues una bolsita, la que esté. Ándale. bien, pues aquí estamos con esta sesión el día de hoy, específicamente para hablar de lo que es este nuevo dispositivo accesorio llamado Healy Highway. Y de verdad que es un gusto enorme el poderlos tener aquí a todos ustedes, porque pues hoy vamos a hablar un poco de Highway, pero también vamos a hablar del funcionamiento de Healy como dispositivo de tecnología de microcorrientes. Esto es importante porque sabemos que el cuerpo humano se comporta como una red eléctrica de manera inteligente. Y Healy, exactamente, en esta tecnología de microcorrientes, permite poder explorar y expandir todo el bienestar en pues, en esta área, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Bueno, han escuchado o ya saben que Healy trabaja con microcorrientes de baja intensidad. Estas microcorrientes son similares a las que nuestras propias células utilizan para poderse comunicar, para poderse regenerar, pero sobre todo para mantenerse en un estado de vida. Y esto es importante porque pues es la base de nuestro cuerpo, es decir, es la base de ese lenguaje eléctrico. Entonces, ahí déjenme avanzar aquí. Ahí está. Bien, entonces, como lo mencionaba, Healy a través de las microcorrientes impactan el cuerpo y específicamente esas microcorrientes van a ir a cada célula, a cada sinapsis, a cada impulso que estará dando o que está dando origen al pensamiento, al movimiento, a la emoción. Y todo esto se sostiene exactamente gracias a una corriente biológica, que es la que fluye a través de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros utilizamos Healy a través de los brazaletes o a través de los electrodos adhesivos, estamos llevando este lenguaje eléctrico exactamente a donde el cuerpo lo requiere, donde lo necesita. Si una persona en ese momento tiene dolor o está padeciendo de algún proceso inflamatorio o está quizá con mucha fatiga o ha sufrido algún tipo de trauma físico o incluso se encuentra desbalanceado, Healy claramente nos va a ayudar a resolver o a ir trabajando o a ir abordando todas estas situaciones. ¿Sí? Específicamente lo vamos a ir observando. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente tenemos a Healy como dispositivo, también tenemos a McHealy, el cual genera campos magnéticos. Y eso, pues a final de cuentas, es otra herramienta, otro elemento que de alguna manera nos va a permitir estar conduciendo este lenguaje que les mencionaba, pero no son microcorrientes, sino son campos magnéticos. Bueno, cuando nosotros hablamos del cuerpo, podemos entenderlo
en que nuestro cuerpo es un cuerpo eléctrico. Por lo tanto, la energía del cuerpo se distribuye de diversas maneras, es decir, esta electricidad surge de varios procesos, entre ellos esta electricidad biológica que les mencionaba, es un lenguaje que se da para precisamente poder llevar a cabo una comunicación entre cada célula, entre los tejidos, entre los órganos, porque de esta manera se están comunicando si todo está funcionando de manera adecuada, si hay alguna desarmonía, si hay algún desequilibrio, porque el voltaje inmediatamente va a empezar a variar. Y las células, que son estos elementos diminutos, claramente van a empezar a notar esas variaciones y en algún momento, cuando lleguen a una variación muy fuerte, por así decirlo, muy importante, la célula va a empezar a mandar señales de alerta al cuerpo, a la persona. Es decir, van a empezar a transmitir toda esta información. ¿Ok? Bueno, un poquito ahí ustedes pueden tomarle una captura de pantalla, ajá, para que pues lo tengan ahí de manera adecuada. Bien, les mencionaba entonces que las células son lo más importante, porque estas células son como esos medidores para determinar si la energía está en un buen estado. ¿Ok? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos que en nuestro cuerpo toda la electricidad la podemos de alguna manera identificar a través de tres elementos. ¿Cuáles serían esos tres elementos? Bueno, el primer elemento es exactamente lo que se llama el potencial de membrana celular. El potencial de membrana celular es la diferencia de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de una célula. La membrana celular, hagan de cuenta que es la piel de la célula. Entonces, todo lo que está dentro de la célula tiene una carga eléctrica muy específica y todo lo que está afuera también permite tener una carga eléctrica muy específica. Estas diferencias entre el exterior y el interior permiten que la célula más o menos tenga un voltaje estable de menos 70 milivolts. En realidad el voltaje ideal sería menos 90 milivolts. Sin embargo, a través de procesos que se van llevando a cabo, a través de pérdidas de electrones, pérdidas iónicas, etcétera, entonces podríamos decir que está en menos 70 milivolts. Y todo esto exactamente, esta corriente eléctrica, se está generando a través de procesos bioquímicos entre las moléculas de sodio, de potasio, de cloro, ATPasa, que se encargan exactamente en poder mantener este equilibrio. ¿Sí? De hecho, por ahí ustedes han escuchado estas famosas bombas de sodio-potasio, que son las que permiten regular y permiten también mantener lo que es la molécula de ATP. ¿Ok? Entonces ahí, para que ustedes lo puedan observar, recuerden, menos 90 milivolts sería el estado ideal, el estado perfecto, pero al no tenerlo, el voltaje es de menos 70 milivolts. Otro elemento importante es lo que llamamos una coherencia bioeléctrica. La coherencia bioeléctrica se da exactamente entre todos los campos eléctricos a nivel de cerebro, corazón y el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje debe de ser, si no igual, muy cercano entre estos tres sistemas, entre nuestro sistema neuronal y cerebral, entre nuestro sistema cardíaco, específicamente con el corazón, y el sistema nervioso. Esta coherencia, cuando se mantiene, cuando los voltajes están muy similares, se puede decir que una persona está viviendo un ritmo cardíaco ordenado, su respiración es una respiración eficiente y claramente también tiene un procesamiento emocional regulado, es decir, no hay mucha variedad en los disparos emocionales de la persona. Y también nos permite que, o esto permite que la persona
puede estar en una conciencia, en un enfoque y en un sentido de identidad muy adecuado. ¿Qué pasa cuando no hay esta coherencia? Bueno, el sistema nervioso se vuelve incoherente y lo que empieza a generar son estos procesos llamados disritmias eléctricas, lo que generan, lo que empezarán a generar síntomas, situaciones o algunas personas les llaman ya enfermedades funcionales como colapsos energéticos, y por colapsos energéticos podemos entender una enfermedad autoinmune, podemos entender un proceso de burnout y también podemos entender algún proceso de trauma a nivel físico que claramente nos esté alterando, ¿sí? Para que ahí también lo podamos mantener. El otro elemento que es muy importante es el gradiente electroquímico. ¿Qué es el gradiente electroquímico? Es el impulso eléctrico celular, ¿sí? Es decir, lo conocemos como el motor de la comunicación celular. Si no existiera este impulso eléctrico, la célula podría tener un nivel de voltaje adecuado, pero este impulso no permitiría llevar a cabo la comunicación entre las células. Cuando existe este impulso eléctrico o gradiente electroquímico, lo que se permite en el cuerpo es que haya potenciales de acción en las neuronas, es decir, que exactamente se generen las sinapsis y esa comunicación a nivel neuronal. Se permite que haya contracciones en los músculos. Claramente las contracciones sirven para determinar el buen funcionamiento de cada uno de nuestros músculos, incluido el corazón. También nos ayuda a tener una liberación de neurotransmisores a nivel cerebral. Hay una activación inmunológica y hay una activación hormonal. Es decir, si el cuerpo no es capaz de sostener este gradiente eléctrico, este electroquímico, este impulso eléctrico celular, entonces el primero en colapsar va a ser el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esos dos inmediatamente se van a caer y claro, al no haber sistema nervioso, no hay una comunicación en todo el cuerpo principalmente. ¿Ok? Así que pues a nivel eléctrico, lo más importante para sostener la vida, pues es mantener adecuado el voltaje de la membrana celular, mantener el gradiente iónico y preservar la coherencia eléctrica entre nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso entérico. Y por eso es que es muy importante cuando nosotros utilizamos una terapia de microcorrientes, ya sea con las pulseras, las manillas, los brazaletes, como le quieran llamar, o también con los electrodos adhesivos, porque a través de estos elementos, a través de estos accesorios, las microcorrientes son capaces de poder penetrar en el cuerpo y poder impactar ciertas áreas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ponemos una terapia, ya sea en los brazos, en las muñecas, en los tobillos, podemos pensar que la microcorriente va a recorrer todo el cuerpo. Principalmente va a recorrer el área a la que está destinada gracias a la frecuencia que se está enviando. ¿Sí? Es decir, una microcorriente, un electrón, solo va a fluir hasta donde la frecuencia le permita. Es como, por ejemplo, si tú de repente te subes a un autobús y ese autobús tiene diferentes estaciones y entonces tú le dices, oiga, yo compré mi boleto a la estación 1. Otra persona dirá, yo compré mi boleto a la estación 3. Otra persona podrá decir, mi boleto es para la estación 10. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que pagó su boleto a la estación 1 no puede ir más allá, no puede tener un mayor alcance, solo le alcanza para llegar al destino 1 y así las demás personas. Y eso es lo que pasa con esos electrones. Si un electrono, por ejemplo, tiene una frecuencia entre 1 y 100 Hz, estará trabajando directamente con el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estará impactando ciertas áreas, también dependiendo de la frecuencia, para poder armonizar y regular ciertas áreas o ciertos aspectos de nuestro sistema nervioso.
Si sube arriba de 100, entonces tendrá otro elemento a trabajar, quizá un músculo, quizá un nervio específico, quizá un tejido, quizá un órgano. Eso va a depender mucho del estado del cuerpo en armonía, del órgano, de los tejidos y claramente también de nuestras células. Por eso es muy importante siempre, y Gili lo recomienda, utilizar los brazaletes, utilizar las manillas, las pulseras o incluso los electrodos adhesivos, porque de esta manera podemos estar regulando toda esa energía eléctrica a nivel de la célula que necesita tener estos tres factores o tres elementos en armonía y en equilibrio. ¿Por qué? Porque así es como podemos sostener la vida. Si falla uno de esos tres, quizá la vida no se pueda sostener. ¿Ok? Por eso es importante. A nivel eléctrico, ahí les mencionaba, esto es importante para sostener la vida a través de los voltajes de la membrana celular, de estos tres elementos que les mencionaba. Les decía que el voltaje perfecto, el voltaje ideal, serían menos 90 milivolts. Pero debido a cambios electroquímicos, a la acidez, a la alcalinidad, nuestros voltajes normales podrían estar en el orden de menos 70 milivolts. Y de ahí el voltaje va a empezar a descender. Se puede decir que una primera alarma es a los menos 50 milivolts. Entonces, a menos 50 milivolts, la célula va a empezar a mandar información, va a empezar a mandar alertas. Oye, estamos en menos 50 milivolts. Ponte buzo porque puede haber situaciones quizá de inflamación, puede haber problemas de edemas, puede haber problemas en donde ya empieza a surgir ciertas situaciones a nivel de dolor y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el voltaje se encuentre quizá entre menos 50 y menos 20 milivolts, podríamos decir que todo esto la célula lo puede estar sosteniendo. Claro, pobre célula, va a estar ahí, trabaje y trabaje y trabaje para poder sostener esta armoniosidad en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando el voltaje no es posible que se sostenga arriba de los 20 milivolts, y empieza a caer por debajo de esos 20 milivolts, menos 20 milivolts, la célula se dice que entra en un colapso energético. Y aquí ya no es una inflamación pequeñita, ya no es una inflamación sutil, ya se convierte en una inflamación crónica prácticamente en todo el cuerpo, una inflamación degenerativa, ¿sí? Y la célula empieza a perder muchos factores. La célula prácticamente va a dejar de trabajar en los procesos que tenga que resolver en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la célula entra en modo de supervivencia extremo, es decir, a ella ahorita no le importa si hay un desequilibrio en el hígado, no le importa si hay un desequilibrio en el flujo sanguíneo, no le importa eso. Ahorita lo que más importa es que la célula pueda entrar o pueda sobrevivir porque mientras pueda sobrevivir, puede existir esa recuperación y ya cuando llegue a un voltaje estable, a un estado adecuado, otra vez quizá va a llegar el momento en que se pueda preocupar por esas desarmonías o desequilibrios que empezó a sufrir antes. Pero esto es lo que pasa cuando estamos por debajo de menos 20 milivolts. Por eso, si una persona tiene una situación y de repente se conecta el Healy, a veces decimos, es como si se estuviera recargando. Claro, está llegando ese voltaje de emergencia, de auxilio a cada una de las células y es como darles un tanque de oxígeno, que lo primero que va a hacer es como revitalizarlas un poco para que ese modo de supervivencia empiece a bajar y la célula también empiece su proceso de recuperación. A veces, con un impacto, con dos o tres, puede ser importante y puede ser útil para que la célula llegue a ese estado de recuperación. A veces no lo es. A veces tengo que estar vibrando un mes, 2 meses, 3 meses para alcanzar esos estados de recuperación. Ay, permítanme un momento. Ahí está. Ok, entonces les mencionaba, cuando el voltaje está entre menos 20 y menos 50, la célula estará
en un proceso llamado fatiga celular. Es decir, todavía tendrá un buen nivel de trabajo, pero estará generando síntomas como inflamación leve, bloqueos funcionales. El cuerpo está peleando para poderse mantener funcional, pero curiosamente no va a tener la energía ni la coherencia necesaria. Es decir, si tú de repente eres una persona que vive su día a día trabajando, haciendo actividades, viendo por los hijos, viendo por el estudio, viendo por lo que necesites ver, pero siempre te encuentras fatigado, podría ser que tú te encuentres en estos niveles de voltaje. No estás en ese estado de supervivencia celular, pero sí estás en un estado de falta de coherencia y falta de energía. ¿Ok? Y claro, no es lo mismo estar en menos 50 milivolts que estar en menos 20 milivolts. ¿Sí? El estado de fatiga claramente será mayor a los menos 20 milivolts. Bien, el siguiente estado, que podemos decir que es un poquito más relajado, es cuando el voltaje está entre esos menos 50 y menos 70 milivolts. Aquí se dice que la célula ya está en un estado de proceso o de funcionamiento normal. No está en el equilibrio perfecto, que sería casi en los menos 70 milivolts, pero podemos decir que el cuerpo estará respondiendo, fluyendo y haciendo todas sus funciones casi de manera normal. ¿Sí? Posiblemente de repente por ahí haya una situación en donde quizá todo el mes estés bien, pero puede ser que un día no la pases tan bien, quizá algunos desequilibrios que se dan por ese nivel de voltaje, pero no estás en ese estado de supervivencia peligroso. Bien, ahora cuando el voltaje está entre menos 70 y menos 90 milivolts, que sería lo ideal, podemos decir que la célula aquí se convierte como en un atleta de alto rendimiento. Es decir, está haciendo prácticamente todos sus procesos, todas sus tareas, todo el trabajo de manera activa, con mucha vitalidad, con mucha energía, alineado, con mucha coherencia. Por lo tanto, aquí es cuando se dice que la persona está en un estado sano, profundo, ¿sí? Prácticamente no se va a enfermar, prácticamente no va a tener síntomas, prácticamente va a ser una persona que esté alegre, que esté haciendo cada una de sus tareas o trabajos o procesos de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, yo te preguntaría, ¿en qué tiempo tú pudiste notar que te encontrabas en esos estados? En un estado de alto rendimiento en donde podías trabajar sin agotarte, sin cansarte, sin sentirte enojado, sin sentirte triste, sin sentirte desmotivado, con toda la vitalidad y toda la energía al 1000%, ¿sí? Porque ese es el estado adecuado y perfecto de cada una de nuestras células. Por eso, vuelvo a repetir, Healy siempre nos recomienda, utilicen siempre los brazaletes y los electrodos, porque de esa manera ustedes estarán ayudando a sus células a irse recuperando poco a poco. Oye, pero es que yo me lo pongo hasta 10 veces al día con el coil. Recuerden, el coil no trabaja microcorrientes, se alimenta de microcorrientes, pero hace un cambio de tecnología. ¿Sí? Ahora está trabajando a un nivel cuántico, más no eléctrico. Y si nuestro cuerpo eléctrico es indispensable, pues requerimos energía eléctrica. Y para aquellos que conocen, imaginen que tienen su auto de gasolina, ¿no? Y de repente llegan a una gasolinera y dicen, ah, pues ponme diésel, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese carro? Va a empezar a fallar hasta el momento en que se desvíe, es decir, ese alimento, ese combustible no era el adecuado para poder dar ese movimiento. Y no es que el COI no sea el combustible adecuado, simplemente no es el combustible ideal para alimentar a la célula de manera inmediata. La va a alimentar, sí, pero a través de otro tipo de energía. ¿Ok? Por eso es importante que entendamos que los cables van a ser el sustento principal de cada una de nuestras células. Claro, ¿cuál es la desventaja de utilizar los cables? Que cuando tú mandes una frecuencia variable entre 1 y 100 Hz,
quizá muchos de esos electrones, muchas de esas microcorrientes no lleguen al destino al que deberían de haber llegado. ¿Sí? A lo mejor una neurona requería un electrón con una frecuencia de 75 Hz y ese electrón o esa microcorriente se quedó en una neurona que se encontró por ahí a nivel digestivo, ¿no? Porque claro, también nuestro sistema digestivo contiene neuronas, entonces a lo mejor no llegó a donde tenía que llegar, a lo mejor al cerebro, llegó simplemente a el sistema digestivo, no tuvo la fuerza y el alcance suficiente, ¿ok? Pero ahí es donde ahora nosotros vamos a tener cierto apoyo y déjenme ir para esto. Ok, nada más aquí dice exactamente que cuando tenemos esos voltajes entre -70 y -90, nos encontramos en una coherencia bioeléctrica, en una membrana celular y en un gradiente electroquímico sumamente adecuado. Y todo va a estar trabajando como maquinita, todo está trabajando a la perfección. Bueno, entonces les mencionaba, ¿por qué cuando tú te pones una microcorriente tu cuerpo responde de mejor manera? Pues porque cada célula exactamente lo que está haciendo es revitalizándose, es empezar a acostumbrarse o a retomar toda esa energía que necesita. Y te lo pongo como un ejemplo así muy burdo, pero imagina que tú de repente en 12 horas no has tomado líquido, ¿no? Y de repente ya tienes mucha sed. Entonces ves un vaso con agua y lo primero que vas a pensar es, ese vaso me va a quitar la sed. Quizás sí, quizás no, pero estoy seguro que no te vas a tomar un sorbito, sino que le vas a dar un sorbote, incluso vas a tratar de que en un sorbo prácticamente se te quite la sed. Así se va a encontrar la célula. Va a empezar a recibir y las primeras células son las que van a empezar a querer hacer uso de todos esos electrones que entren. ¿Sí? Y claramente la persona puede empezar a notar una pequeña mejoría. Bien, tu Healy es capaz de enviarte una microcorriente terapéutica entre 1 y 4000 microamperes. Es una corriente muy baja, son corrientes realmente de una intensidad muy, muy, muy baja. Estas microcorrientes, a diferencia de otros dispositivos que tienen terapia de microcorrientes, esos dispositivos manejan un grado más alto de microcorrientes, lo cual a veces no es tan conveniente. Estas microcorrientes en este rango entre el 1 y 4000 microamperes o 4 miliamperes, ¿sí? Van a trabajar directamente como las señales eléctricas del cuerpo. No van a generar incomodidad, no van a generar daño. Hay personas muy sensibles que pueden empezar a sentir esos toques en un gran nivel. Pero aún así, aunque lo sientan, si la persona pudiera soportarlos, no estarían haciendo ningún daño porque exactamente el órgano que más pudiera llegar a soportar en un equilibrio normal serían esos 4000 microamperes. No estaríamos sobrepasando ni sobrecargando algún elemento interno del cuerpo. Esa es una de las grandes ventajas de Healy. Bien, ¿y qué sucede entonces cuando ingresan electrones al cuerpo? Ya les conté un poquito qué es lo que sucede. Aquí hagan de cuenta que esa línea de color azul es el electrón o los electrones que empiezan a viajar a través de las pulseras y que su destino es alcanzar exactamente a las células. Estas cargas negativas ingresan al cuerpo a través de las pulseras, de los electrodes y se encargan de viajar a través del líquido extracelular y las membranas celulares. Entonces, esas membranas se convierten como pequeñas antenas en donde la membrana va a decidir, este electrón viene a una frecuencia de 100 Hz. No, yo pedí un electrón de una frecuencia de 150 Hz. Este no me sirve. Y entonces lo que hace es lo retransmite. ¿Quién se lo va a quedar? La célula que en ese momento esté vibrando a esa frecuencia a la que el electrón está llegando. ¿Ok? Por eso, claramente es muy importante el uso de los brazaletes, porque esto nos permite restablecer la polaridad natural de la célula. Recuerden, la célula tiene prácticamente dos voltajes,
uno interno y uno externo. Y entre ellos hay una polaridad. Por eso, cuando una persona sufre un accidente, un corte, un raspón, una fractura, se dice a nivel eléctrico, a nivel biológico, que la persona está despolarizándose. Y cuando la persona despolariza un órgano, un tejido, un hueso, entonces se produce como una pequeña pausa. Y en esa pequeña pausa, la corriente eléctrica se reduce a cero. Poco a poco, en un proceso no de segundos, ni de minutos, ni de horas, sino de días, el voltaje va a empezar a equilibrarse y va a llegar en un punto en donde el voltaje estará prácticamente en el nivel en el que estaba. Y es por eso que cuando una persona, por ejemplo, sufre una cortadura, puede ser que no se le cierre o no cicatrice inmediatamente. Van a pasar algunas horas, algunos días para que se lleve a cabo ese proceso. Esto quiere decir que cuando cicatrizó, el nivel de voltaje de la membrana de las células en esa área prácticamente ya está equilibrado. ¿Ok? Bien, aquí está algunos beneficios cuando ustedes utilizan las microcorrientes. ¿Ok? Lo primero es que se reactivan los canales iónicos de las moléculas sodio, potasio, calcio. Hay una repolarización celular, que es lo que les mencionaba. El cuerpo inmediatamente ante una situación empieza a recuperar su nivel de voltaje. Hay un incremento en la producción del ATP mitocondrial, hay una estimulación en la reparación tisular, la piel y la regeneración, y claramente hay una regulación de genes de crecimiento, inflamación y estrés oxidativo. Estos genes son súper importantes porque es lo que permite a el músculo, al tejido, al órgano, al nervio, a la célula poderse recuperar. Así que una terapia de microcorrientes lo único que hace es hacer que el patrón de voltaje que en algún punto estaba en un nivel adecuado en el cuerpo, simplemente se mantenga así. Y si no estaba así, regrese al estado en donde el cuerpo va a comenzar a sanar. ¿Ok? Pero recuerde, la sanación no viene de Healy. La sanación viene del proceso de recuperación y de equilibrio de las células. Y claro, las células recibieron esa energía del dispositivo Healy y es así como poco a poco van a empezar a recuperarse. Ok, esto es un poquito más de lo que les he estado contando. Ahí está que las microcorrientes van a trabajar directamente con el sistema nervioso. Ajá, van a trabajar con el sistema inmune, órganos internos, van a también a apoyar todos los estados emocionales y mentales. Y una de las funciones es mantener el campo bioeléctrico y el campo cuántico en una coherencia energética adecuada. Esto claramente se logra solo cuando la célula está en un estado eléctrico ideal, un estado eléctrico adecuado, menos 70 milivolts, ¿sí? Si empieza a decaer, entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo sé que algunas personas podrán decir, oye, ¿y cómo puedo saber mi nivel de voltaje de las células? Bueno, ahí habrá que hacer todo un estudio, hay estudios muy especiales para ir determinando los voltajes a través de la membrana celular, pero son estudios que son muy específicos, muy especializados y que de alguna manera a nosotros sin un conocimiento médico no nos ayudaría mucho. Lo único es que puedo empezar a percibir los síntomas, las situaciones que estoy sintiendo, que estoy viviendo y quizá con eso yo pueda decir, oh, hay algo que no está bien en mi organismo y entonces puedo utilizar a este dispositivo Healy. Bien, y como les mencionaba, ustedes dirán, bueno, me estás diciendo que con las pulseras es un elemento, un accesorio adecuado, pero ¿cómo puedo hacer para que ese electrón realmente pueda llegar a donde tenga que llegar y no se pierda en el camino o no se detenga y alguien se lo robe, no, bueno, entre comillas, ¿no? Porque prácticamente también ese órgano, esa célula, ese tejido estarán haciendo uso, un buen uso de ese electrón.
Ah, pues entonces Healy desarrolló un dispositivo accesorio llamado Highway. Algunos dirán, a ver, ¿es un accesorio o es un dispositivo? Yo te digo que son las dos cosas. Es un accesorio porque permite que la conexión entre tu dispositivo Healy y claramente esta pulsera, ¿ok? Si solamente fuera esa pulsera, sería un accesorio. Las microcorrientes estarían comenzando a fluir a través de esos electrodos que tiene. Sin embargo, solamente sería eso. Es como aplicar una pulsera. ¿Ok? ¿Es un dispositivo? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que el dispositivo empieza a recibir el voltaje y microcorrientes de Healy, se activa exactamente un amplificador de frecuencias. Este amplificador de frecuencias lo que hace es generar una frecuencia portadora. Una frecuencia portadora es una onda electromagnética de alta frecuencia que va a servir como un vehículo, va a servir como un potenciador, va a servir como un elevador, ¿sí? Va a servir como una banda. ¿Por qué? Bueno, porque es como cuando tú te has subido a un transporte, bueno, aquí en una plaza o en algún centro comercial, hay escaleras eléctricas. Entonces, tú puedes subir por las escaleras fijas. Pero ¿qué pasa? Dices, ay, no, estoy cansado o llevo cargando muchas bolsas y si me subo por las escaleras, puede ser que me canse y me agote. Entonces, ¿qué haces? Pues te auxilias de esas escaleras eléctricas o esas bandas transportadoras o esos elevadores. Los elevadores están haciendo esa función de transportarte. Eso es lo que hace esa frecuencia portadora. Toma algo, que en este caso serán esos electrones, y lo que va a hacer es llevarlos sin que esos electrones pierdan energía a un lugar muy específico. Esa frecuencia portadora tiene una frecuencia de 5 MHz, bueno, 4.99 MHz, es decir, aproximadamente 5 MHz. ¿Y por qué tan bajito o por qué tan alta? Porque con esa frecuencia, cuando está impactando el cuerpo, es una frecuencia que permite llegar ahora sí a todos los rincones de tu cuerpo. Sí, si tú pones este high wave en tu muñeca, el electrón va a ser transportado de manera directa, ya sea a una neurona que esté lo más alejado en la punta de la cabeza, o va a ser movido directamente a la punta del dedo gordo de cualquiera de los pies, ¿sí? O a la muñeca o a la mano. Es decir, el electrón en este caso va a poder alcanzar esas áreas hacia donde principalmente tenía como ese destino. ¿Ok? Y ahí en esta figurita de color azul, la frecuencia portadora sería ese campo electromagnético que ustedes ven como ondas de color azul. Muchos dirían es el aura, ¿no? Es la frecuencia portadora que permite que el electrón esté fluyendo por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces nos dice que esta portadora logra armonizar o logra empatar o logra hacer match con el sistema nervioso, especialmente con el nervio vago y los plexos periféricos. De esta manera, se permite generar esa coherencia energética. Tú recuerdas que en los tres factores te decía una coherencia eléctrica. Aquí es una coherencia energética, ¿sí? La coherencia energética es una energía que permite empatar con todas las energías del cuerpo, incluidos los campos áuricos, incluidos los campos de tus chakras, incluidos los campos de tus meridianos. Por eso es que este accesorio dispositivo es un buen adelanto para poder potenciar todas tus terapias. Bien, ¿qué pasa fisiológicamente y eléctricamente cuando utilizamos el high wave? Primeramente, hay una mejor conducción eléctrica por los tejidos. Hay una mayor profundidad y precisión en la terapia. Hay una activación mitocondrial más efectiva.
hay una sincronización y una resonancia celular. Y hay una estimulación del sistema nervioso sin llegar a sobrecargarlo. ¿Por qué? Pues porque el electrón ya va directamente a el área donde se aloja y no tiene que estar pasando uno tras otro, tras otro, tras otro para llegar a esa área y quizás estar sobreestimulando o sobrecargando a nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Y yo sé que a lo mejor muchos dicen, si no sobrecarga, si no sobreestimula, entonces me podría poner como 5 terapias en lugar de 3, o podría ponerme 10 terapias en lugar de 3. La respuesta es que solo tu cuerpo lo sabe. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el que va a determinar el número de terapias adecuadas. A pesar de que es un dispositivo que prácticamente no va a sobreestimular o a sobrecargar, claro, si tú pones mucho, en algún momento va a llegar o se va a generar esa sobrecarga. Entonces, quizá tu cuerpo pueda soportar o pueda armonizar 5 programas, 5 terapias sin llegar a estimularse. ¿Sí? Habrá personas que con un programa ya se sobreestimularon por la sensibilidad que en ese momento hay a través de todas sus células. ¿Ok? Entonces hay que tener también en cuenta esto. Cuando se usa una frecuencia alta como una portadora, no se fuerza al cuerpo. Es como les mencionaba esa imagen que marcaba en puras líneas de color azul alrededor del cuerpo, es como una autopista en donde la información va a tomar el canal energético que le permita llegar a esa área o a ese lugar que necesita. Es decir, el cuerpo no necesita más intensidad, lo que necesita es más precisión. Como les decía, entran 100 electrones y de esos 100 electrones es como si de repente aventáramos 100 canicas a ver quién las cacha, ¿no? Y a lo mejor quien lo cacha no lo requiere y lo va a volver a rebotar. Pero con el highway lo que va a hacer es que yo voy a ir lanzando esos electrones, lo digo ficticiamente, ¿no? Los voy a ir lanzando directamente hacia donde yo quiero que se dirijan. Este electrón quiero que vaya al hígado, con highway lo voy a mandar y va a llegar exactamente porque tiene la frecuencia adecuada de ese trabajo. ¿Sí? Si quiero que llegue a una célula neuronal, la célula neuronal tiene una frecuencia muy específica y un canal de esos rangos de 5 megahertz exactamente va a llevar o va a tener una conexión con esa neurona o con un órgano o con un tejido. Por eso es muy importante. Bueno, Healy High Wave dirige la corriente de manera más focalizada, por lo que la energía no se diluye en la piel ni se pierde intensidad antes de alcanzar los tejidos internos. Cuando ustedes metían el electrón solito sin el high wave, entonces sí había una pérdida de energía, porque era como si el electrón tuviera que estar escarbando, tuviera que estar abriéndose paso entre la sangre, los tejidos, los músculos, los huesos, entre todo el cuerpo. Y claro, el estar haciendo esa excavación va haciendo que ese electrón vaya perdiendo energía y muchas veces no llegaba a su lugar de destino. Un ejemplo es un dolor articular profundo que una persona pueda tener, por ejemplo, en una rodilla o en la cadera. La microcorriente, cuando utilizamos Highway, realmente ahora podrá llegar al cartílago o a la cápsula articular, lo que antes era muy limitado a través de los cables. A lo mejor antes no era que no llegaran no era que no llegaran uno electrón, llegaba a 1, 2, 3, a lo mejor de 10 o a lo mejor de 100 o a lo mejor de 1000. Es decir, les costaba trabajo hacerlo. Así que cuando ustedes utilizan algún programa clásico de Healy, el programa de dolor crónico, un programa de fuerza interior, un programa de ciclo del alma, algún programa para desintoxicar, algún programa para cuidar la piel, y lo ponían con brazaletes, claro, iban a tener cierta mejoría, pero tenían que impactar muchas veces, 3 veces al día, durante muchos días, para que empezaran a sentir esos beneficios. Ahora con Highway habrá programas que claramente podrán utilizar de manera muy específica para tener un mejor resultado. ¿Ok? Es decir, ahora sí podría mandar
quizá el programa de cicatrización en el momento en que me haya sometido a una cirugía muy específica o haya tratado de cerrar alguna herida anterior, no lo sé, algo así por el estilo. Así que con Healy Highway, la microcorriente, nos dice aquí, ya no estará viajando como una gotita en la tierra. Sí, es decir, ustedes ponen una gotita y la primera gotita va a ser absorbida inmediatamente. La segunda igual, y entonces hay que empezar a poner muchas gotas para que pueda penetrar y penetrar y penetrar esa extensión de tierra. Ahora con Highway es simplemente como esa portadora funcionaría como una guía. Es decir, va la guía, penetra y abre un túnel para que ese electroncito llegue a donde tenga que llegar. O como una autopista, ¿sí? La autopista va a permitir que ese electrón se dirija a donde necesita ser dirigido. Esa es una de las grandes ventajas de Healy Highway. Algunas personas también estarán pensando, oh, ok, si Highway es una superautopista, eso quiere decir que ya no necesito los cables. En mi experiencia, yo les diría, aún los necesitas. Porque imagínate que el Highway se va a convertir en el Ferrari que antes era ese bochito, bueno, aquí en México un Volkswagen Sedán de esos antiguitos, de esos viejitos, les llamamos bochitos. Entonces, ese bochito, ¿sí? Pues tú lo puedes poner en esa superautopista. ¿Y qué va a hacer? Se va a sentir claramente más veloz. Pero imagínate que ahora, por algún motivo, tú tengas que salir un momento de esa superautopista, ¿no? Porque a lo mejor el camino que quieres tomar está sobre la terracería, ¿no? Entonces, para que pueda fluir de mejor manera en ese camino terroso, pues ponemos a ese bochito, es decir, ponemos los cables. Entonces, yo les recomendaría que ante situaciones muy específicas utilicemos los cables y ante situaciones más globales utilicemos el highway, ¿sí? Si de repente una persona diría, es que me dieron un diagnóstico en donde me están indicando que tengo un hígado fibroso, por ejemplo, ¿no? Se empieza empieza a generar fibrosis. Ok, entonces claramente el highway te va a ayudar, pero si quieres tener un mayor impacto solo en esa área, no en todo el cuerpo, entonces yo te recomendaría que utilizaras los cables con los electrodos directamente conectados al área del hígado y eso focaliza mucho más el impacto de las microcorrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque highway lo que hace es, claro, va a empezar a mandar a todo el cuerpo, al hígado, pero muchos electrones también se van a dispersar a otras áreas más alejadas. En cambio, los cables van a hacer que se focalicen solo en esa área. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí, yo les diría, sí, Highway es un súper accesorio dispositivo, pero habrá ocasiones en donde, claro, es recomendable seguir utilizando los brazaletes, ¿sí? Si tú eres una persona que te has puesto una terapia energética, una terapia de microcorrientes y por alguna situación observas que casi siempre tienes que estar potenciando al 100%, 80, 85, 90, 100% la intensidad de tu Healy y a veces ni con el 100% se puede dar por fluida la terapia, entonces ahí claramente también puedes utilizar Highway. ¿Ok? Entonces eso sería increíble. Déjenme ver, aquí hay algunas preguntas. Cuando recibo lo pongo a cargar para usar. No, el Highway no se carga. En el momento en que en el momento en que conectan el Healy, de ahí toma la energía. Es como su pila y de ahí esa pila va conectada a un circuitito que es un amplificador y es un modulador. Entonces, esto genera esa frecuencia portadora de 5 MHz. Entonces, no se tiene que cargar el Highway, solo el Healy. ¿Ok? Dice Mar, yo tampoco entiendo. O sea que el highway me lo podría poner en el pie. Sí, también en el tobillo se podría colocar y
mientras los electrodos tengan ese toque hacia la piel, claramente ustedes lo podrían poner en el área que quisieran. Claro, se recomienda la muñeca porque por eso lo pusieron en este formato de reloj, con este reloj, en este formato de brazalete, para que ahí tenga como, esté como a la mitad y tenga un impacto igual, ¿no? Déjenme ver, por aquí dice, ok, ok, ok. Se puede trabajar a distancia. El high wave no es para trabajar a distancia. A pesar de que emite una frecuencia, la frecuencia solo tiene la distancia adecuada para el cuerpo, ¿sí? Entonces, no es una frecuencia como la terapia de frecuencias azul. Esa es una frecuencia cuántica. Esta es una frecuencia electromagnética. Dice, buenas tardes, una pregunta, ¿una persona que tiene stents lo puede utilizar? Sí, lo puede utilizar perfectamente. Y recuerden que aquí lo que se recomienda es siempre escuchar al cuerpo. Sí, claro, habrá una intensidad adecuada que se requiera, pero lo puede utilizar. Ahora, también puede utilizar los brazaletes a la altura del pie, ¿sí? Bueno, en los tobillos prácticamente. Eso hace que el impacto no esté generando un alto impacto en esos stents. ¿Podemos sustituir los cables por el high wave? Sí, sí los pueden sustituir, pero en mi opinión, un cable trabajará mejor en alguna situación muy, muy específica. ¿Son las mismas condiciones para las mascotas? Sí, también. Ajá. Ahí ustedes pueden poner los brazaletes del Highway. Quizá la pulsera no alcance a rodear, pero podrían poner o podrían hacer que los electrodos del Highway tocaran la piel de la mascota. Y ahora sí, con la faja o con la banda que viene, ahí pueden sostener al Highway sobre la mascotita. Ya he ocupado los cables y me causan inflamación. Compré el Healy Highway, ayer me lo puse en la mano derecha y me ocasionó dolor e inflamación en la muñeca. Ok, Gabriela Villa. Entonces, bueno, ahorita voy a mostrar cómo poderlo utilizar de una manera mucho más suave, porque a veces estamos determinados a siempre subir la intensidad al máximo. Ahorita lo checamos, y veremos si en esta situación puede ser mucho más adecuado. ¿Cuándo es recomendable el COI? El COI es más recomendable cuando tenemos que trabajar temas energéticos, temas mentales, en donde una persona de repente, el esposo, los hijos no llegan por alguna situación de retraso y la mamá empieza a preocuparse. En ese momento se pueden poner COI. O la mamá está con los hijos hacen algo y hacen que la mamá genere un súper coraje. Entonces, ahí pueden poner COI, ¿sí? De hecho, también, bueno, para esta persona anterior, que era Gabriela Villa, también puede utilizar el COIL y veamos si hay eh, un mejor impacto. Claro, a nivel de microcorriente, puede ser que esta inflamación se genere por una desarmonía, por una pérdida de coherencia eléctrica en el cuerpo. Y claro, cuando hay esa pérdida de coherencia, esos electroncitos están como rebotando de aquí para allá porque no saben en dónde son necesarios. Eso es la falta de coherencia eléctrica, ¿sí? Entonces, y al no saber dónde son necesarios, andan rebote y rebote y rebote, lo que muchas veces producen esa inflamación o producen esa sensación de, pues, una como descarga eléctrica bastante alta. El Healy High Wave, con lo veo, es con el Healy y con el COI. O es como se debe de poner. Ahorita les muestro cómo se debe de poner. ¿Ok? Ah, el High Wave me lo podría poner bueno, sí, ya les dije que sí, en el tobillo específicamente. Claro, también ahí habría que observar si la banda rodea sin estar oprimiendo el tobillo. Y si no, pues a lo mejor con una faja o con una banda elástica se podría sostener a la altura del tobillo.
Yo no entiendo entonces para qué sirve el COIL. El COIL sirve para tratar o alcanzar otras áreas. Ahorita por ahí viene una gráfica donde se los voy a mostrar. ¿Ok? Bien, bueno, voy rápidamente aquí para que de alguna manera podamos avanzar. Bien, HighWeb tiene dos programas o dos bases de datos específicas. De hecho, cuando yo empecé a utilizar el HighWeb, lo empecé a utilizar como un mes antes en estas pruebas que a veces se hacen para determinar su funcionamiento. Al menos en mi experiencia y en la práctica, yo empecé a utilizar los programas en realidad de todo rango. Cuando a nosotros nos dieron el HighWave, todavía no estaba el programa CellWave ni el programa MindWave. Es decir, nos dijeron, úsalo y observa todos los efectos y sensaciones que hay. Cuando lo empecé a utilizar, empecé primero con programas no tan profundos, quizá. Sí, lo empecé a utilizar quizá en programas como, ¿qué será? Vitalización bioenergética, ciclo profundo, algunos programas de Gold Cycle, pero no empecé a notar mucho sus efectos. Fue hasta que dije, bueno, como que estoy utilizando de aquí, de acá, de allá, y no lo estoy enfocando en algo. Y a mí en específico, cuando lo enfoco, siempre me gusta enfocarlo en la parte energética. Entonces, cuando lo empecé a enfocar en esta área, específicamente con los programas de Energy Cycle y los programas de vitalización bioenergética, con esta función de aumentar y potenciar la energía y la vitalidad, entonces empecé a observar esos cambios en el cuerpo. El cuerpo lo empecé a sentir más energizado, empecé a sentir alrededor de las manos mucha energía cuando me ponía el high wave y claramente dije, aquí esto me está dando resultados. No eran los mismos resultados, por ejemplo, si yo aplicaba un programa de meridianos, ¿sí? Estaba más era más, de más impacto a nivel de vitalización bioenergética, a nivel de energizar. Después empecé, dije, ok, en ese momento traía o tengo un proceso en donde estoy como en un enfoque, como en potenciar la memoria, la concentración. Entonces dije, ok, es un buen momento para potenciar la memoria, la concentración y el aprendizaje. Y me empecé a poner todos estos programas que vienen en el módulo de aprendizaje y también los de equilibrio mental. Y entonces, la experiencia es que claramente empecé realmente a sentir también esa energía, ya no a nivel de las manos, sino a nivel de la cabeza. Y eso, de alguna manera, también me hizo darme cuenta que, claro, eran los procesos que se estaban llevando a cabo a través de esta energía. Y dije, ok, entonces sí hay como un enfoque muy alto cuando utilizo programas muy específicos. Cuando se lanza ya de manera oficial el HighWave y nos dicen, ah, miren, hay dos programas o hay dos bases de datos muy específicas, una llamada CellWave y la otra llamada MindWave, en ese momento dije, ah, ahora entiendo por qué con programas que estaban enfocadas a la parte energética desde el área celular, yo empecé a notar esos efectos. ¿Y por qué programas que estaban enfocados a al área cognitiva, también empecé a notar resultados? Y fue donde más lo noté, ¿sí? Los otros, bueno, no utilicé claramente todos los programas, simplemente los fui utilizando con ese enfoque. Así que CellWave tiene esa funcionalidad. Es una base de datos, como ustedes lo pueden observar, que tiene 6 programas. Estos 6 programas estarán diseñados específicamente para trabajar a nivel celular, es decir, poder potenciar esa recuperación de la célula cuando a veces no se podía de manera inmediata. Entonces, si ustedes observaron al principio esta información donde los decía, es peligroso que el voltaje de una célula llegue a los menos 20 milivolts. Entonces, ¿qué es lo que hace CellWave? CellWave está orientado a potenciar y a reforzar y a energizar a las células de manera
prácticamente inmediata. No es que la cargue de 0 a 100%, no. Lo que va a hacer es que inmediatamente va a energizar la célula poco a poco y la recuperación va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no solamente va a trabajar con la membrana celular, va a trabajar con la parte interna, con la parte externa de toda esa célula. Y va a llegar un momento en donde estos programas van a permitir esa recuperación. ¿Ok? Por eso ustedes pueden ver el programa de vitalización celular, cuidado celular, integridad celular. Esos tres programas combinados, vitalización, cuidado celular e integridad celular, les puedo decir que es un combo muy poderoso para restaurar a las células. Los otros programas también son poderosos, pero estos van enfocados a cuidar a la célula en otras áreas. Por ejemplo, el programa de purificación ayuda a que la membrana celular, si en ese momento es una membrana rígida por la pérdida de voltaje, tenga el suficiente voltaje para volver a ser permeable, suave, y claramente la célula, a través de esta membrana suavecita, empiece a tirar todos los desechos que hay dentro de la célula. Es decir, las toxinas celulares empiezan rápidamente a salir de las células. El programa de circulación general y conexión con la Tierra también son programas muy enfocados a cuidar la energía de todo el cuerpo. Uno a través de la circulación general, ¿sí? Circulación sanguínea, circulación linfática, y la conexión con la Tierra es también como de repente ayudarnos a centrarnos, ayudarnos a contrarrestar efectos de radicales libres, por ejemplo. Este highway, bueno, este cell wave, esta base de datos, tiene la particularidad de poder restaurar el potencial eléctrico perdido casi, bueno, no de manera inmediata, pero sí en una mayor rapidez que a través de programas como Energy o programas como vitalización energética, regeneración 1, 2, 3, o como los programas de Energy Cycle. Favorece la recarga bioeléctrica de las células, reactiva la permeabilidad y señalización celular y permite una buena reorganización del campo bioenergético. Entonces, esas son las grandes ventajas de este combo de 6 programas. Ahora, yo todavía sigo utilizándolos, ando haciendo como sinergias y combinaciones entre los programas de CellWave con otros programas. Ahorita les doy algunos ejemplos. En la otra base de datos, bueno, ahí para que ustedes les tomen una captura de pantalla, ¿no? Nos ayuda a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel cuántico. Entonces, tómenle una capturita de pantalla para poder avanzar de manera más rápida. Y voy ahora sí, con los programas de Mindwave. Entonces, aquí tenemos también 6 programas de Mindwave y su diseño o su objetivo es permitir una estimulación profunda a todos los procesos neuronales y cognitivos de todo el cuerpo. Si de repente a una persona le cuesta trabajo entrar en concentración o recordar cosas o aprender, entonces Mindwave claramente les va a permitir empezar a equilibrar y armonizar todas estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque como lo dice ahí, permite que la microcorriente llegue a esas zonas profundas del cerebro. Activa patrones oscilatorios naturales a nivel cerebral, es decir, estamos hablando de ondas alfa, beta, teta, que sirven para relajar, para estar en estado de alerta o para potenciar la creatividad. Promueve la neuroplasticidad cerebral y crea una resonancia energética entre hemisferios, corteza prefrontal y sistema límbico. Esto claramente es súper importante y de esta forma nosotros podemos empezar a tener esa potencialidad neuronal. ¿Sí? A mí, uno de los que he visto que puedo combinar mucho con los programas de aprendizaje es este programa de atención activa, habilidad cognitiva y recreación. Esos 3 claramente los puedo utilizar bastante. Si ustedes combinaran el programa de memoria con atención activa y habilidad cognitiva, estarían haciendo un super combo, ¿sí? Si después utilizan los programas de antes del examen o examen agudo con creatividad y recreación,
o conciencia relajada, van a ver también la diferencia de todo ese estrés mental, cómo empieza a reducirse de manera casi inmediata. Bueno, al menos en la experiencia que yo he tenido y he sentido cuando utilizo estos combos. Entonces, prácticamente MindWave lo estoy combinando con los programas de aprendizaje y con los programas de equilibrio mental. Si hay una situación más energética, puedo utilizar MindWave con los programas de ciclo profundo, perdón, de ciclo del alma, y claramente van a notar una súper diferencia cuando lo utilicen en esa combinación. Me dirán, ¿y qué combinación puedo utilizar? Hagan la prueba, porque lo que yo estoy experimentando, claro, lo estoy experimentando para mí, porque a veces le pongo un programa creatividad y no noto muchas diferencias, pero a veces le pongo uno que digo, este como que siento que no le va a hacer nada y entonces se crea un buen combo, ¿sí? Por eso les digo, hagan ustedes las pruebas, pero si les, al menos esa recomendación, sí, hagan un combo entre MindWave, equilibrio mental y aprendizaje, y CellWave con vitalización energética y Energy Cycle. Y si lo quieren profundizar para temas de limpieza, de desintoxicación, añádanle ciclo profundo y verán esa reacción del cuerpo, que será, al menos para mí, de repente más sorprendente. ¿Ok? Ahí está. MindWeb no solo modula el campo mental, sino que lo penetra, armoniza y reorganiza desde toda la base eléctrica celular, impactando al sistema nervioso y desde ahí poder alcanzar todos los estados neuronales dentro del cuerpo. ¿Sí? Hay un poquito de beneficios a nivel físico, mental, emocional, energético y cuántico. A lo mejor alguien de ustedes se preguntará, oye, todos esos estados y niveles se manejan a nivel del cuerpo. Sí, y aquí se los voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos estos diferentes accesorios y dispositivos y ahí de repente también un poquito de introducción para hacer una diferencia entre cada uno de ellos. Yo les recomiendo que le tomen una captura de pantalla, una foto y después con calma digan, ahora entiendo para qué me sirve el COI. Ahora entiendo las pulseras. Ahora sí entiendo el maquili. Ahora sé para qué me sirve y ayuda el high wave. Ahí hay una pequeña explicación, entonces, bueno, ahí lo podrán checar, ¿ok? Pero ahora me interesa ver este diagramita. Esta persona que está al centro, imagina que eres tú. Y esa persona de repente puede tener un síntoma, un desequilibrio, una desarmonía a diferentes niveles de energía. Esa energía puede ser una energía generada por el campo eléctrico, el campo biológico, el campo magnético, el campo cuántico y el campo de información. Hay un dispositivo y o accesorio ideal para cada una de estas áreas. Ahorita que te lo estoy mostrando, si yo te dijera, hay que trabajar solamente la parte biológica a través de microcorrientes, díganme qué utilizarían de todo esto que les mostré en la diapositiva anterior. Para microcorrientes, ¿qué utilizarían? Cable, sí, exactamente. Cuando queremos profundizar en esos procesos biológicos, utilizamos los cables. Por eso dice ahí microcorrientes. Cuando queremos impactar todo el campo eléctrico desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, ¿qué utilizaríamos entonces? Queremos que esos electrones, esas microcorrientes, lleguen a todo el campo eléctrico. Pues ahí utilizamos entonces el high wave, ¿sí? El high wave me permite alcanzar todo el campo eléctrico de la persona. Ahora, quiero impactar el campo magnético, el campo áurico, el campo del corazón, todo lo que es magnético lo quiero alcanzar. ¿Ahí qué dispositivo podría utilizar? Claramente McHealy. Oye, pero ahora quiero alcanzar el potencial cuántico magnético. Déjenme también decirles, el campo magnético y este campo de potencial cuántico magnético puede ser también alcanzado por el high wave y por McHealy, ¿ok?
Y ahora sí, si yo quisiera alcanzar el campo de información, ese, ni aunque me ponga Healy, ni Highway, ni Coil, ni McHealy, digo, perdón, Coil lo sacamos, ni McHealy al mismo tiempo, quizá lo pueda alcanzar. ¿Quién lo puede alcanzar? Es cuando utilizo el Coil. El coil es ideal para trabajar el campo de información, porque es un campo cuántico. Oye, pero abajo dice campo magnético cuántico. Ah, pero ese es específicamente alcanzable a través de McHealy y a través de los programas de MagMaking, ¿sí? No es con los programas clásicos y no es con los programas de agua, solo con los programas de MagMaking alcanzamos el potencial cuántico magnético. Con los demás alcanzamos solo el campo magnético. Entonces, aquí posiblemente se den una idea de qué dispositivo, qué accesorio puedan utilizar. Digo, yo sé que me van a decir, oye, ¿y cuál sería un síntoma para el campo magnético? Ah, pues un síntoma para el campo magnético quizá sea un dolor de cabeza producido porque estuviste mucho tiempo debajo de un cable eléctrico o al lado de una torre eléctrica o un transformador eléctrico. ¿Sí? Oye, pero es que ayer no pude dormir y entonces tengo dolor de cabeza. Ah, entonces puedes utilizar o microcorrientes o el campo eléctrico, ¿sí? Y ahí ya sabes qué dispositivos utilizar. Oye, en este momento siento que algo va a pasar, me da como miedo, no sé por qué, pero tengo una sensación rara. Ok, entonces utiliza el coil, porque el coil va a alcanzar ese campo de información donde hay información que te está llegando, pero que no sabes todavía codificarla, no sabes expresarla, y el coil se va a encargar de armonizar esa información. Bien, espero que ahora sí se haya entendido un poquito. Ahora, déjenme traer mi celular, déjenme hacer una conexión así rápido para poderles mostrar todo esto que les estoy mencionando. Aquí está. Ah, conéctate, conéctate. Aquí está ya conectándose. Listo. Ahí está ya este dispositivo. Ahora, déjenme traer la cámara. Cámara aparece. Cambiar, conexión de cámara. La voy a poner para acá. Ahí está. Déjenme invertirla. Ok, ahí está el highway. En este momento, si yo me pongo el highway, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay quien alimente al highway ahorita en este momento. Por lo tanto, como no hay quien lo alimente, necesito colocarle el accesorio, bueno, el dispositivo Healy. Ahora sí, cuando yo lo enciendo, en este momento que lo acabo de encender y ya está parpadeando el LED de color verde, en ese momento el highway ya está energizado y ya está trabajando. Claro, está generando una frecuencia no de 5 MHz todavía, pero está ahí trabajando y esperando a que mandemos un programa. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, pues yo ya lo tengo puesto. Ahora déjenme retirar esto. Cambiar transmisión de pantalla. Ok. Y vamos a ver aquí en las aplicaciones, la aplicación azul. Ahí va empezando. Le digo siguiente. Ahí se está conectando el Healy. Claramente lo voy a conectar. Conecta al Healy. Ya está conectado. Bien, ustedes dirán, y oye, ¿y por qué lo conectaste a la aplicación azul y no a la aplicación rosa? Bueno, porque exactamente primero, a través de los programas que tiene, que es Cellwave y MinWave, vamos a hacer una pequeña vibración. A ver qué programas me recomiendo utilizar. Voy a utilizar Cellwave. Entonces, con Cellwave le voy a decir, Healy, ¿qué frecuencia requiero en este momento para depurar toda toxina negativa a nivel física, mental y emocional? Ok.
Y miren, me dice, pues de los 6 programas requieres estos 5. Circulación general, conexión con la tierra, purificación, integridad celular, vitalización celular. Los 3 últimos son los que tendría yo que trabajar para lograr un mayor impacto, ¿sí? Purificación, integridad celular y vitalización celular. Oye, pero ¿por qué los 3 últimos si son los más bajos? ¿Por qué no te fuiste al más alto? Bueno, ayer me parece que ayer o el lunes dimos una pequeña charla sobre los rangos de porcentajes y veíamos que los rangos bajos hablan de esa situación sutil que se ha ido manteniendo en el cuerpo. Y el cuerpo no es que al principio no le hiciera caso, sino que el cuerpo ya lo normalizó, por así decirlo. Entonces, ahorita claramente vitalización celular, integridad celular son programas que van a trabajar de manera directa en la parte energética y purificación va a ser este proceso de desintoxicar a nivel celular lo que hace falta eliminar, ¿ok? Por eso yo les digo, estos 3 programas harían ese combo adecuado. Bueno, aprovechando que estoy aquí, lo voy a vibrar, no tanto tiempo para que no se desesperen, 4 segunditos. Algunas personas dicen, 4 segundos es muy poquito tiempo. A nivel de electrones y partículas es una eternidad, créanme. Ok, ya vi qué programas requiero. Bien. Oye, ¿y cuando lo vibraste, activó el high wave? No, porque las microcorrientes en este momento no se han activado. Las microcorrientes solo se activan con la aplicación rosa, ¿ok? McHealy, no, Healy. Ahí está, Healy. Bien, ahí ahora ya lo estoy colocando. Si yo hubiera hecho solamente un proceso y le hubiera dicho a Healy en los programas generales, en todos los programas, Healy, ¿qué programas requiero para lograr esa desintoxicación, esa eliminación de toxinas a nivel físico, mental y emocional? Quizá me hubiera salido Cell Wave, quizá me hubiera salido Ciclo Profundo, quizá me hubiera salido Gold Cycle, no sé, me hubieran salido muchos programas. A lo mejor no me salía Cell Wave, lo hice de manera directa. Y entonces yo podría ahora sí trabajar con programas muy específicos. Me pide actualizar, bueno, de una vez para que estemos con lo último de lo último de lo último. Nos dice que esperemos un poquito, ahí está ya. Bien, voy a ir a los programas de CellWave. Ok, ahora antes de irme a estos programas es importante recordar algo. Para que el highway pueda trabajar de manera óptima, Healy nos recomienda que elevemos la intensidad de microcorriente. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, en la parte inferior tenemos un icono que se llama, o que es un icono de un engrane que se llama configuración. Ahí ustedes lo pueden enfocar y lo pueden visualizar. Este iconito que les estoy marcando aquí. Bien, una vez que ya lo observan, le dan clic y se van a encontrar con esta pantalla de menú. Aquí ustedes tendrían que ingresar a donde dice My Healy. Vamos a ingresar ahí para que lo observen y tendrían que poner atención al nivel de corriente. Si ustedes le ponen un nivel de corriente bajo, van a necesitar mucha intensidad para poder hacer que el high wave trabaje. Si le ponen el nivel de corriente alta, esto permitirá que claramente el high wave se energice de manera rápida. ¿Sí? Es decir, que las microcorrientes y el high wave están haciendo esta sinergia para poder alimentar ese circuito que estará generando esa frecuencia portadora. De hecho, algunas personas que de repente mencionan, oye, es que me pongo las pulseras y siento toques, o me irritan, o me inflaman, o me sacan granitos. Yo les recomendaría a esas personas que mientras utilicen los brazaletes, cambien esto a bajo, es decir, por default estará en bajo, ¿sí? Claro, tendríamos que hacer con el high wave el cambio a microcorriente alta y así dejarlo. Si eres una persona que no eres tan sensible. Si eres sensible, prueba a utilizar
la microcorriente baja, ¿ok? Aunque después lo cambies para el highway, pero trata de hacer ese impacto o traten de hacer ese impacto. Entonces, yo ya veo que mi nivel de corriente está exactamente en este valor que nos recomiendan, que es alto. Bien, ahora sí, me voy a ir a los programas, me voy a ir a CellWave y ahí el programa que quiero trabajar, vamos a poner purificación ahorita. Iba a poner vitalización celular, pero no, ya es un poquito tarde. Ok, me dice que el programa dura 60 minutos. Ok, bien. Y le voy a dar iniciar. Para empezar, se carga muy rápido. Ahora, algo que van a observar es que aquí empieza el 15%. Cuando yo utilizo los brazaletes, normalmente la intensidad que tengo que colocar, sí se siente, bueno, aquí se siente, la intensidad que tengo que utilizar es aproximadamente entre el 30 y 35, bueno, 25 y 35%, es decir, inmediatamente le tengo que subir la intensidad. Ahorita, como ustedes pueden notar, inmediatamente empezó y me decía aumentar, pero no le moví nada porque lo dejé en el 15% y está transmitiendo. De hecho, estoy sintiendo la energía en la mano, o sea, siento el campo prácticamente. Y eso es algo que era lo que les mencionaba, que cuando yo lo empecé a probar con los programas de energía, Energy Cycle, vitalización bioenergética, sentía exactamente este proceso energético a nivel de las manos. Es como cuando estamos jugando, nos frotamos las manos y de repente las mantenemos juntas, ¿no? Se siente como cuando un imán está rechazando a otro imán. Así se siente. Y bueno, claro que si le aumento la intensidad, va a empezar también a elevarse la energía. Y ojo, aquí ustedes dirán, oye, ya estás sintiendo y no has elevado la intensidad. ¿Cómo es eso posible? Yo me pregunto también eso. ¿Por qué? Bueno, aquí les voy a mandar la cámara. Cambiar, cámara, cambiar y volver. Ok, miren, aquí está funcionando el Healy. En este momento solo está enviando microcorrientes. Quizá el Highway aún no esté generando esa portadora máxima de 5 MHz, pero claro que está mandando una frecuencia porque si no, no lo estuviera yo sintiendo. Lo ideal es que ese highway pudiera llegar a esa portadora de 5 MHz. ¿Y cómo sabes que no está llegando a esa portadora de 5 MHz? Porque este LEDcito, este foquito que está aquí, bueno, es un foquito, un LED, no se ha encendido. ¿Cómo es que se tiene que encender? Bueno, déjenme regresar porque necesito la aplicación. Ok. Algo metí aquí. Ahí está. No, sí lo podía usar. A ver, vamos a probar otra vez. Gestión de archivos, cámara. Ahí está, cambiar. Otra vez cambiamos. Ok, entonces ahí es. Cambia. Cambia. Ahí está ya. Ok, entonces este LEDcito no ha trabajado. Ok, entonces déjenme mostrarles aquí. No sé si sea por la cámara, que de repente la aplicación se desconecta, pero vamos a conectarla una vez más. Ahí se está conectando. Ok. Le voy a decir siguiente, debe seguir trabajando. Entonces, yo le voy a aumentar al 15, 20%, 25%, 30% y veamos la cámara. Observen que aún así en el 30% no se ha activado ese foquito. Voy a subirle 35, 40%, 45. Bien, al 40, de hecho al 40 se encendió el LED. Ahí ustedes lo pueden notar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento el Highwave ya está transmitiendo esa portadora de 5 MHz.
Por lo tanto, si antes yo sentía los electroncitos fluir por el cuerpo, ahora claramente esa fluidez se siente un poquito más. Es decir, realmente el impacto mayor está en la muñeca y seguro que esos electrones están impactando todo el cuerpo a donde sea necesario que tengan que llegar. ¿Sí? Si yo quisiera trabajar específicamente, quizá me pudiera colocar los brazaletes en las muñecas o podría poner quizá los electrodos a nivel de los riñones. Eso garantizaría que claramente toda la energía vital pudiera estarse moviendo a nivel eléctrico. Pero bueno, ahí ya estamos observando que el highway está trabajando porque se encendió ese LEDcito. Miren, 45%. ¿Qué pasa si lo bajo al 30%? Entonces el high wave deja de recibir esa energía de potencia alta y simplemente dice, ok, no estoy transmitiendo esos 5 megahertz, quizá 100 hertz, quizá 1000 hertz, pero no los 5 megahertz. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que aumentar. Por eso se recomienda que cuando las personas utilicen high wave, la intensidad mínima sea al 40%. Oye, ahí lo tienes al 40%. ¿Y si enciende el LED? Claro, ahí está. No con la intensidad adecuada, pero enciende. Es decir, ya se está generando esa frecuencia energética y claramente se siente la energía, se sienten los electrones. Habrá personas que quizá todavía no lo sientan, habrá personas que sí lo sientan. Yo siento las microcorrientes en ese valor del 35%, ¿sí? Con el high wave, en el momento en que lo conecto al 15%, lo siento, aunque no esté trabajando el high wave al 100%. Pero bueno, ahí está cómo podemos utilizar este dispositivo accesorio. Dice Gisela, a mí me dijeron que solo se iba a encender el LED con los programas de Cellwave y Mindwave, pero que con los demás programas no se iba a encender. De hecho, no se enciende con los programas de índole agudo. Los programas de índole agudo o los programas de dolor no se llega a encender. ¿Por qué? Bueno, porque esos programas solo están hechos para trabajarlos con las microcorrientes a través de las pulseras. De hecho, si ustedes también observan, no se utiliza el coil en los programas. Por ejemplo, me voy a ir a profesión y aquí ahí ustedes verán que el programa de agotamiento agudo no trae el IMF. Ustedes recordarán que para el coil, para usar el coil, es necesario que tenga el IMF. Este programa no lo puedes utilizar con coil. No, no se recomienda porque no tiene el mismo efecto. Este programa lo puedo utilizar con high wave, lo puedes usar, pero no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Oye, ¿y qué pasa si utilizo un programa como por ejemplo Pensamientos Positivos que sí tiene el IMF? Ah, pues vamos a ver, no perdemos nada. Al contrario, todo como dicen es ganancia. Ahí se está transmitiendo pensamientos positivos. Listo. Está al 15%. Miren, ya empezó a trabajar, ya empecé a sentir el impacto de la energía y lo voy a subir al 50%. Ok. Ahí ustedes dirán, ay, espérenme, ahí está. Ustedes dirán si se encendió el LED con el programa de pensamientos positivos. Claro que se encendió. ¿Por qué? Porque reconoce esos programas de IMF o high wave tienen como una señal particular que activa a esos dispositivos. Entonces, si yo pusiera ese dispositivo, mejor dicho, esos programas que no tienen esa señal específica para activar el high wave y para activar el coil, entonces no tendría caso pues estarlos colocando, porque no se llegan a activar realmente. Ay, realmente sí siento el cosquillo en la mano. Ok, entonces miren, tiempo ¿no? y más que su tiempo, por su atención. Entonces,
con su Ahí lo estamos disposición y poniendo. con su energía. Al Hoy, contrario, si yo este tema pusiera de un visibilidad, programa para mí personalmente es un tema de importante. agudo o un Cada vez que programa nosotros que hacemos esté en cada ese clase proceso, gratuita, de en verdad esa está cuestión de pensada, dolor y no que es no al tenga azar. la Y gran indicación parte, si no es que todo más bien, tiene que ver con mi propio camino, con el permítame avance y con la tantito, por pregunta aquí que yo el siempre me estoy. micro. Ok, entonces, si ustedes pusieran un programa de dolor y estimulación, de entrada, ustedes verían que no tiene el IMF. Oye, ¿lo puedo utilizar? Sí, pero cuando tú lo utilices, posiblemente no se encienda el LED. Oye, ¿y si no se enciende el LED es malo? No. Lo único que estará diciéndote la falta de encendido de LED es que solo se está transmitiendo a nivel de microcorrientes. Es como si trajeras los cables. Ajá. No se está transmitiendo con esta frecuencia potenciadora, con esta portadora de 5 megahertz. ¿Ok? Y es lo mismo que pasa con el coil. Oye, ¿se estará transmitiendo? Sí, pero el campo cuántico será un campo cuántico muy pequeñito, muy reducido, a diferencia de si utilizáramos un programa que tiene el IMF. Ese se potenciaría a toda su máxima energía. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo, espero que vayamos directamente. Entonces, ¿la batería se termina más rápido? Sí, la batería se termina porque claramente Healy tiene que alimentarse él mismo y además tiene que alimentar al highway. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque hay que saber que si yo voy a utilizar el Healy con el High Wave, posiblemente en lugar de tener 5 terapias al 35 o al 25%, a lo mejor voy a tener solo 3 terapias porque lo estoy subiendo al 40% y además está alimentando al High Wave. ¿Sí? Entonces, sí, eso es un hecho. La batería dura menos con el uso de High Wave. Todos los programas se corren los de menor porcentaje porque era al revés, ¿no? Esmeralda, ahí es de acuerdo a la experiencia y un poquito a cómo vibres, ¿no? Por ahí el día lunes, si después puedes ver la vibración, hablamos de los rangos de relevancia, qué significaba cada uno. Ahí dijimos que no existe bueno o malo entre un porcentaje del 90% y contra un porcentaje del 10%. Lo único es los niveles a los que vamos a trabajar, ¿ok? Por eso es que al menos yo recomiendo, bueno, yo tomé esa decisión de tomar los 3 más bajos porque están más enfocados como a un nivel más profundo. Los niveles de porcentaje más altos son como los más externos. Si fuéramos una cebollita, sería la última capa, es donde todos estamos recibiendo y es lo que hay que trabajar. Ok, bueno, pues espero que esta información les haya servido. Espero que ahora entiendan cuál es la diferencia entre usar un cable, un highway, un coil o un McHealy. Espero que sí. De todas maneras, vamos a seguir trabajando con estas pláticas, estas sesiones. Yo sigo haciendo todavía trabajos de uso con highway y específicamente con eh, pues combinaciones de Highwave con otros programas y claramente en algún momento les diré, utilicen estos combos, son increíbles. Bueno, ya les di unas ideas, ¿no? Todo lo que es Mindwave con aprendizaje, hagan la combinación y si quieren trabajar la parte emocional, añádanle mucho equilibrio mental y ciclo del alma y verán si de repente al otro día no amanecen con una sonrisita, con una mejor actitud, con una mejor sensación de que van a poder lograr todo. Y los programas de Cellwave, combínenlos con Vitalización de Energía y Energy Cycle, aquellos que los tengan, o simplemente con el programa de Energy y ustedes empezarán a observar también cómo de repente se van a sentir más motivados en hacer las cosas por esa energía que de repente están recuperando. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas. De verdad, espero que sí hayan entendido este proceso del highway ahora que les llegue y digan, lo voy a utilizar casi al 70% ahora en lugar de los cables. Sí, también es recomendable utilizar los cables. Ya vimos cuándo. ¿Ok?
muchísimas gracias. Déjenme dejar de compartir. Ok, pues excelente noche, excelente tarde para ustedes y pues nos vemos en otra sesión, en otras conexiones. Gracias a todos. Bye bye. Que estén muy bien.